Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas. Esta vez espero que podamos disfrutar de esta clase, que la puedan ver completa. Bienvenidas a todas. Vamos a hablar sobre el rol del profesor de yoga, esta materia que es la psicología del yoga, que la abrimos un poco durante este mes al encuentro que tuvieron con Pablo Cornide, que ya me contarán en la sala cómo estuvo. Y bueno, el resto de esta materia lo vamos a ver también en dos secciones, un poquito en esta clase de hoy, y una parte presencial que tiene que ver con el rol del profesor, pero tiene que ver más que nada con el hacer contacto, ¿no? ¿Qué es hacer contacto? Las maniobras que vamos a aprender en la sala con respecto al contacto físico, ¿no? Cuando ya hablamos de contacto físico. Bueno, en digamos, el material de consulta que tienen disponible para estos módulos es, por un lado, la psicología del yoga, el módulo que les enviamos desde Terra, donde yo me voy a centrar en esta clase del día de hoy. Y después, por otro lado, tienen un anexo que es el hacer contacto, ¿sí? El rol del profesor de yoga como una segunda parte, y eso lo vamos a trabajar en la sala, lo vamos a ver en la sala, ¿sí? Bien. Eh, con Pablo hablaron sobre algunas líneas importantes que entrecruzan todos estos temas que tienen que ver con los lineamientos de la ética, en parte, ¿no? La ética, la moral del profesor, de la persona que está guiando a otro en sus procesos, los límites, ¿sí? Que establecemos cuando nos vinculamos a través de un proceso terapéutico con el alumno o con el estudiante, con el consultante. Muchas de ustedes ya dan clases y algunas de ustedes ya son profesionales, tienen consultorio, trabajan, ¿sí? En lo vincular desde un lugar mucho más profundo. Bueno, vamos a empezar por el inicio, ¿sí? A mí me gustaría que ustedes también vayan haciendo una recopilación de toda esta información a nivel personal, un poco a resumen y a reflexión personal de lo que pudieron sacar de la clase con Pablo también. La psicología del yoga en sí misma es una psicología muy amplia, ¿sí? Los practicantes y las personas que vienen a buscar la práctica de yoga vienen con búsquedas muy diversas, muy diferentes. ¿Y cuándo empieza el contacto con el alumno, ¿no? En esta segunda etapa donde hablamos del hacer contacto. ¿Cuándo empieza el contacto con el alumno? El contacto con el alumno empieza mucho antes de conocernos, de que llegue a la sala, ¿sí? Se materializa en el momento en el que nos conocemos en presencia. Pero digo, también hoy está todo en auge, muy en auge todo lo online. Entonces, también ese es otro tipo de contacto, pero es un contacto, ¿sí? Entonces, bien, el contacto con el alumno empieza mucho antes, en el momento en el que la persona nos pide, por ejemplo, información sobre nuestras clases, nos consulta el horario, nos pregunta. Bueno, ese primer contacto es vital y me gustaría, esto lo charlamos siempre un tiempo después del primer año de formación, por eso es parte de esta formación de yoga terapia, porque toma tiempo quizás también ordenarnos con esta información a nivel profesional. Es importante que cuando a una persona nos contacta, nosotros tengamos un orden en la información que les vamos a compartir a la persona. Primero porque muchas veces algo, diría, que pasa bastante. La persona no sabe ni siquiera para qué está buscando lo que está buscando. Entonces, si ese primer contacto no es un contacto claro de mi parte como instructora o como maestra, se va a volver bastante complicado poder captar a ese alumno, que ese alumno venga, conozca, y también que la persona entienda y vea si es lo que está buscando o no. ¿Sí? Entonces, primero, número uno, tomarnos el tiempo necesario para pasarle la información que requiere, ¿no? Que no sea solamente el horario y los costos de las clases, sino como tomarnos siempre un minuto, quizás podemos armar un mensaje ya creado, ¿sí? Automático o no. No estoy tan a favor de los mensajes automáticos. Sí puede ser algo cortito,
como bueno, déjame tu número y luego te voy a contactar. Pero a la hora de dar información, entablar una conversación, aunque sea mínima, ¿sí? Tener algunas preguntas base con esa persona. ¿Quién te recomendó? ¿De dónde sacaste mi número? Eh, ¿Cuál es tu búsqueda? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué o para qué estás queriendo arrancar estas clases? Bueno, te voy a contar un poco cómo son mis clases, a ver si es lo que estás buscando. Y en todo caso te voy a sugerir o te voy a recomendar que vengas a probar una clase. Eh, las primeras clases las abonas suelta, venís, probás la práctica y si te gusta después podemos descontarlo del pack. Esa es mi forma de trabajar. Creo que no sé si lo hablamos con algunas, pero yo no estoy a favor de las clases gratuitas, ¿sí? Por lo general la gente que viene a probar una clase gratis no vuelve. Entonces, ese primer contacto es importante. Es el tiempo que yo me estoy dando y que le estoy dando a la otra persona de escucharlo, de saber quién es, de conocerlo y ver si en ese feedback también muchas veces filtro, porque a veces hay gente que no sabe ni lo que quiere y puede suceder también que esa persona no tenga ni el más mínimo interés en venir a la clase de yoga. Entonces, en ese primer contacto hacemos un filtrito de ver cómo nosotros también estamos parados y estamos conectados con nuestro rol de profesor de yoga. Bien, algo importante que está resaltado en el módulo, un profesor nunca deja de ser alumno. Esto es muy importante, ¿sí? Para que nosotros podamos estar dando buenas prácticas de calidad y podamos justamente hacer este feedback de dar y recibir y que sea armónico, necesitamos estar todo el tiempo vaciándonos y pudiendo abordar y habitar nuestra práctica personal. Puede ser que a veces no sea yoga y la práctica tenga que ver con movimiento, con otro tipo de sesión, pero sí es importante recibir. Quienes damos, quienes entregamos, quienes estamos al servicio en un espacio de energía, necesitamos, por una cuestión casi sincrónica y instintiva, tener este feedback para tener este feedback real con los alumnos, un momento de propio vacío, de propio aprendizaje, ¿sí? Ni hablar de poder volver a colocarnos en la humildad del alumno, ¿sí? Seguir aprendiendo todo el tiempo. En un momento en el módulo habla del ego del profesor. No me quiero centrar mucho ahí porque sinceramente siento que cuando hablamos del ego del profesor, a lo que nos referimos es un poco este lugar de poder en el cual muchas veces nos subimos los maestros de yoga o cualquier maestro que entiende que está enseñando o está, a mí por eso me gusta elegir la palabra compartir. Creo que esto ya lo venimos viendo en el libro de Teresa, ¿no? Lo importante del peso que tienen las palabras a la hora, sobre todo a la hora de abrir una sesión con un otro. Entonces, me gusta siempre pensar en que nosotros estamos parados en un lugar de compartir, de guiar, de acompañar y no de enseñar. Y eso automáticamente quizás nos hace derribar un poco al ego del profesor de yoga que suele estar muchas veces, y todas lo hemos vivido y lo hemos visto, en un lugar de gurú, con sus seguidores, ¿sí? Con sus fanáticos. Algo que, bueno, es bastante común, más común de lo que nos gustaría, ¿verdad? Bien. Bueno, esto es algo que me gustó, es un tema que me gustó tocar, pero no quiero como meterme de fondo ahí porque quiero que nos podamos centrar en lugares más bonitos y no tanto en el ego del profesor, sino como verlo, observarlo. Es importante verlo y observarlo, es importante eh, saber que existe, saber que está ahí, que podemos todos caer en esos límites, ¿no? De los cuales hablamos cuando hablamos de sensaciones de poder, como de, bueno, yo sé algo que te voy a compartir y vos no sabés. Y eso es un poco lo que me interesa quizás que puedan abordar en este proceso de 6 meses, tocando mucho el libro de Teresa, porque el libro de Teresa es un lugar hermoso para salirnos de ese lugar de, vieron cuando ella habla de los médicos, ¿no? De algunos médicos, o de los médicos de antes, o de la escuela más ortodoxa, de esto de yo sé algo que vos no sabés, entonces me pongo en un lugar de poder, y eso me da a mí una categorización, una jerarquía,
Y si bien es verdad y es real que cuando estamos compartiendo un saber o estamos al mando, entre comillas, en la sala, es importante que podamos ser líderes de esa sala y tener bien claros los límites, hasta dónde nosotros podemos ejercer nuestro poder, hasta dónde no. Eh, ¿Cuáles son esos límites que muchas veces se traspasan cuando un alumno se excede, por ejemplo, en tener demasiada confianza? ¿Sí? Cuando yo habilité, y creo que la mayoría de las veces habilitamos ese espacio, ¿sí? Porque estamos al servicio, entonces muchas de las veces estamos habilitando constantemente espacios para que nuestros alumnos traspasen esos límites y nos pidan un consejo, nos cuenten sobre su vida personal, eh, pero no obstante a esto, hay que estar todo el tiempo, ¿sí? Atento a no pifiarla, a no excedernos nosotros también, ¿no? Por ejemplo, no sé, en cruzar una línea personal también con algún alumno, si ese alumno no nos da ese permiso, ¿sí? Anótense estas palabras, permiso, ¿no? Dar, recibir, traspasar límites. Cuando realizamos una postura de yoga, cuando los alumnos vienen a practicar yoga, sabemos que empiezan a intervenir emociones, sensaciones, sentires, conflictos internos. Todo eso lo traemos a la sala. Y el yoga es un disparador para esa transformación. Entonces, ¿cómo nosotras nos vamos a parar y nos vamos a apoyar? ¿En qué recursos nos vamos a apoyar a la hora de acompañar a esos alumnos? Es un poco lo que me interesa que hayan visto este tiempo en trabajar con Pablo, en los movimientos somáticos que venimos haciendo, ¿no? Muchas veces entender que podemos establecer como un límite que nuestra sala no sea un lugar de terapia donde vamos a hablar y a contar todos los conflictos siempre, que alguna vez puede suceder, que se puede abrir la charla, que se puede dar la risa, que esas cosas forman parte de la flexibilidad, del flow del yoga, forman parte de la terapia que es yoga, pero que no siempre esté eso, porque si no se pierde una gran parte de lo que vamos a trabajar que tiene que ver con el cuerpo, con lo somático, ¿sí? Entonces, importante que ese también sea un límite. Nos podemos mover desde esta sensación del flow de lo somático y que haya momentos de risa, momentos de silencio, momentos de charla, pero que siempre prevalezca el trabajo físico, el trabajo corporal y energético, que es lo que vienen a buscar los alumnos y es lo que buscamos como yoga terapeutas o como profesores de yoga. ¿Sí? Esta como una primera idea que me interesa que recordemos. Bueno, en la última parte del módulo habla sobre tipos de practicantes. Y esto tiene que ver con lo anterior, ¿sí? No con todos los tipos de practicantes nos vamos a poder vincular o relacionarnos de la misma manera. Y no con todas las personas que vengan a la sala nos vamos a vincular. Porque lo vincular tiene que ver con algo profundo, que ya se suele como establecer en el tiempo, con la permanencia, ¿sí? Ahí nos empezamos a vincular un poco más. Eh, entonces, va a haber practicantes que van a ser inconstantes. Muchos de esos practicantes van a traernos información también para desestabilizar a veces. Es bueno y es importante que no nos tomemos personal la presencia o la no presencia de los alumnos, sino más bien siempre recordemos que a veces cuando los alumnos no vienen a la sala, también nosotros estamos necesitando hacer ese espacio, ese vacío, ¿sí? Eh, es bueno, y esto seguramente lo pudieron charlar con Pablo, que recordemos que somos humanos, que somos personas, que los alumnos nos deben ver así, nos deben ver como personas que tenemos problemas, que vivimos en este sistema, que cobramos un sueldo, que vivimos de esa cuota que los alumnos nos pagan. Es importante porque a veces estas cuestiones son medias tabú, ¿no? Y entramos a la sala como si no hubiera pasado nada, como si tuviéramos siempre un excelente día. Entonces,
recordando que el contacto con el alumno empieza desde mucho antes, ¿sí? Que viene a la sala, desde el momento en el que nos elige para preguntarnos, para consultarnos y demás. Ahí es donde empezamos a entender que nos vamos a empezar a vincular. ¿Desde dónde nos vamos a empezar a vincular? Esto puede tomar tiempo y también no con todos los grupos. Esto remárquenselo y resáltenlo. No con todos los grupos nos vinculamos de la misma manera. Nosotros no somos los mismos, ¿sí? En un grupo de gente joven, dinámica, que viene a practicar todas las mañanas, o yo no soy la misma, profe, no soy la misma, aunque mi esencia es la misma, no me conecto de la misma manera con el grupo con el que me encuentro acá en San Pedro, con el grupo con el de primer año de instructorado y con ustedes que ya vienen avanzadas, porque quizás, no sé, también nos vemos los días sábados a la tarde, por ejemplo, y aquí los veo a los chicos los viernes a la noche y yo soy diferente, estoy diferente. Entonces, eso también es la flexibilidad del yoga, ¿sí? ¿Es importante que pensemos qué tipo de alumnos queremos tener? Sí, es importante. Es importante porque va a tener que ver también con ese filtro del cual hablé al inicio, ¿no? Que podamos sincerarnos, qué tipo de alumnos queremos, alumnos que se comprometan, alumnos que puedan venir con... Que nosotros, no sé, por ejemplo, quiero tener alumnos que, que traigan patologías porque necesito ayudar, porque quiero ayudar, porque me gusta la parte restaurativa y de patologías y yoga terapéutica. Entonces, yo voy a abordar este nicho de alumnos y me voy a quedar con estos. Es importante a la hora de describir qué tipo de práctica ustedes dan o están orientándose a dar, ¿sí? Ahí también empiezan a forjar estos límites de poder decirle a un alumno, bueno, esta no es entonces la clase que vas a aprovechar. Te sugiero que puedas practicar con otra persona, te paso el contacto de un colega que está dando este tipo de clases, ¿no? Etcétera. Esto, chicas, un poco a resumen de lo que tiene que ver con el no traspasar el rol del yoga para no cargarnos de otros roles que debemos cumplir en otros espacios, ¿sí? No maternar, no paternar a nuestros alumnos, entender que estamos realizando sesiones o prácticas donde hay un adulto también del otro lado, diferentes si estamos trabajando con niños o con adolescentes o con personas mayores, si estamos abordando prácticas donde hay personas mayores a 70 años, también entender que ahí hay, ¿sí? Muchas veces transferencia de roles, como lo veo como mi papá, lo veo como si fuera mi abuelo. Hay que entender y comprender que todo el tiempo tenemos que estar haciendo ese insight para ver qué sentimientos nos atraviesan con respecto a las prácticas, ¿sí? Para que cuando podamos abrir ese espacio en la sala, nos podamos conectar con esto que dice Teresa en algún momento del libro, esa neutralidad de simplemente algo tan valioso como abrir el espacio, ¿sí? Dar y abrir el espacio. Y después empezar a jugar en ese juego de conversar con el cuerpo, de planificar esa clase, de entregar los ejercicios, de ver cuáles ejercicios ese día mi alumno o mis alumnos, dependiendo muchas veces del número de personas que tengan la clase, van a estar dispuestos o disponibles para realizar y que a veces eso no va a pasar, no siempre las clases van a ser exactamente tal cual las imaginé. Otra cuestión que tenemos que tachar para que nuestro ego y para que nuestro espíritu pueda como entregarse de forma amorosa, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la sala cuando hablemos del amor bondadoso del Tai, que ustedes se llevan durante estos 6 meses varias herramientas y maniobras de contacto. En esta clase hoy hablamos de contacto energético, ¿sí? Este contacto que sucede antes de conocer a la persona de forma presencial. Es un contacto puramente energético. Cuando entramos en presencia, cuando entramos a la sala, cuando las personas llegan a la sala y se encuentran con que hay silencio, con que hay aromas ricos, con que los abraza el lugar, o nosotras estamos disponibles con una sonrisa, pero no falsa, no con una sonrisa actuada cuando no me estoy sintiendo bien,
con una sonrisa sutil, con un espacio de amor. Cuando la persona se encuentra con ese espacio, muchas veces lo que sucede es este lugar de idealización al profesor y de idealización al lugar. Entonces, si bien queremos cuidar eso, ¿sí? No queremos nutrir esa idealización, al menos no desde lo que compartimos en Terra. Queremos que las personas vengan a encontrar un lugar real, porque en ese lugar real es donde se van a quedar y donde van a permanecer. Con esto quiero cerrar esta clase que tenía ganas de que sea como una puerta de apertura y de completar un poco lo que estuvieron trabajando con Pablo. Y el próximo encuentro, cuando nos veamos, vamos a trabajar ejercicios de empatía, de contacto, de resonancia en la sala. Lo van a hacer en parejas, obviamente, y también con ustedes mismas. Les agradezco la presencia, como siempre, que conecten con, con este dar y con este recibir, que vayan tomando nota de todo lo que les pasa a la hora de vincularse con sus alumnos. ¿Qué pasa quizás también con determinadas personas que nos resuenan o que nos muestran alguna incomodidad? Todos los tenemos, todos pasamos por compartir la sala con personas que sentimos, que nos muestran incomodidad y que en esa incomodidad es donde está la mayor información para quienes estamos de este lado. Se los dejo así, picando, para que lo podamos charlar el 30 cuando nos veamos en la sala y compartamos nuestra anteúltima clase y le podamos sacar todo el jugo. Les mando un beso grande. Cualquier duda, me pueden escribir, me conectan a través del grupo de WhatsApp, o que siempre está abierto para consultas, o por mail. Adiós.